El tema de hoy es un tema muy importante, muy hermoso, muy bonito, y es acerca del Espíritu Santo y de lo que Él hace. Vamos a orar entonces para que Dios nos guíe, nos ayude y lo que nosotros o lo que he preparado sea edificación para todos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu presencia en este lugar, tu presencia en este grupo, tu presencia en los medios electrónicos, Rey. Gracias, Señor, porque tú usas lo que tienes que usar, Señor, y aunque en un tiempo pensábamos que estos medios, y se hablaba y se decía eran del diablo, Señor, tú usas esto, Señor, para que tu pueblo y para que la gente te conozca y te glorifique, Señor. Porque la finalidad de todo esto, Señor, de todas estas reuniones, de todos estos estudios y de todas estas devocionales, Señor, es que tu nombre sea glorificado y que te conozcan a ti, Señor, al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste, Señor. Por eso, Padre, yo te doy gracias en esta tarde y permite, Señor, que lo que voy a hablar después de esto, Señor, sea de edificación, Padre, y que seas tú, Señor. Tu Padre bueno hablando a través de mí, Señor, que no sea yo, que no sean mis palabras, Señor, que no sea nada que salga de mi corazón, sino que todo, Señor, salga de ti, que sea tu palabra aquí haciéndose vida, Señor, revelándose a muchos, Señor, y que tu Padre obres en la vida de los que escuchen, Señor, esta enseñanza, Padre. Perdona, Señor, si hay algún pecado, Señor. Perdona, Señor, si hay algo que no hemos confesado, Señor. Perdónanos, Señor, y úsanos. Úsanos a todos, Padre, a todos los que han estado aquí y los que van a estar después de mí, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Te doy las gracias y te pido, Señor, que me ayudes, Señor. Que me ayudes, Señor. Que me ayudes porque yo solo no puedo, Señor. Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mí. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en este día ayunando para pedir la llenura del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es una de las tres personas de la deidad y tal vez a la que menos le hemos dado importancia a través de nuestra vida de creyentes, a través de nuestra vida de fe. Siempre oramos y siempre pedimos y siempre clamamos y siempre queremos que las cosas salgan bien, pero nos olvidamos de que el Señor Jesús se fue, pero nos dejó un abogado defensor, un consolador, un paracleto, en el cual apoyarnos, y Él es el que en este momento está aquí en este círculo que se llama tierra. Es el Espíritu Santo y yo quiero que hoy miremos a través de la Biblia cómo el Espíritu Santo ha venido estando presente siempre. Pero quiero tener un texto hermoso y está en Juan capítulo 14, del versículo 15 al 29. Vamos a leerlo entonces, ustedes me acompañan en la traducción que tengan, no importa. Yo voy a leer la Reina Valera del 60, que nos habla muy bien de esto. Juan, capítulo 14, versículo 15 hasta el 29. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Es una promesa que el Señor Jesús nos ha dado, nos dio, la ratificó. Pero el Espíritu Santo siempre ha estado, siempre ha estado ahí, porque como les decía al comienzo, es una de las tres partes de la deidad que aunque a veces la tenemos en poco, aunque a veces no le pedimos, no oramos conforme a lo que el Señor Jesucristo nos envió, no le pedimos a Él que nos ayude, Él nos ayuda porque es una de las misiones a las que fue enviado. Y desde el primer capítulo de la Biblia nos está mostrando que el Espíritu está presente, el Espíritu de Dios. Podemos decirle el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que es el mismo. En algunas versiones dice el Espíritu del Señor, en unas partes dice el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, pero sigue siendo el Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo es importante, es muy importante, pero no se nombra o no se manifiesta tal vez mucho. Eh, nosotros aprendimos y hemos querido entender que al Espíritu Santo se le da la relevancia que merece en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento nos habla mucho acerca del Espíritu Santo. En Génesis, capítulo 1, ya nos está hablando acerca del Espíritu Santo. Dice así. Dice, en el principio, en capítulo 1, versículo 1, es en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el primer capítulo, comenzando la Biblia, comenzando los escritos de Moisés, Dios comienza a establecer que esto estaba en un desorden, en un caos tremendo, pero que el Espíritu de Dios estaba ahí. Y Dios comenzó a dar la palabra y el Espíritu Santo obraba y hacía. Es lo que nos muestra la Biblia, no lo que digo yo. Es lo que Dios está mostrándonos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado desde el principio de la creación. Es lo que debemos entender. Más adelante, en Deuteronomio dice que Dios es uno solo, le dice al pueblo. Pero Dios es uno solo que tiene tres partes. Es una deidad. No hablemos de Trinidad porque si no nos enredamos y me regañan. Sino hablemos de que es un Dios que es uno solo. Es un compendio, algo que está muy unido de tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y Dios el Padre, como leíamos en la lectura aquí de Juan, lo dijo el Señor Jesús, el Padre es el mayor, ¿cierto? Y él ordenaba a través de la palabra que se hicieran las cosas. Del Espíritu Santo era el que iba moviendo eso. Más adelante, en el capítulo 41
de Génesis nos está hablando también acerca del Espíritu Santo, pero de otra manera. En el versículo 38, cuando José es presentado al faraón, le da las estrategias para la sequía que iba a venir, para la hambruna. Aquel hombre le dice, ¿qué otro hombre hay que esté lleno del Espíritu de Dios? Ya se nombra el Espíritu de Dios. En Éxodo también nos habla del Espíritu. Dice que Dios le da un espíritu a unos orfebres para que hagan todo lo del tabernáculo, lo de orfebrería, pongámosle así, ornamentación, en palabras nuestras, le da el espíritu a ellos. En el Salmo 51, en los Salmos también, bueno, atrás también vemos en Samuel que Dios ungió a Saúl como rey y antes de eso le dio el espíritu para que profetizara. En el Salmo 51, David está también pidiéndole a Dios que no quite de él su Santo Espíritu, lo cual nos muestra de que Dios le dio el Espíritu Santo también a David, ¿cierto? En Isaías, capítulo 11, también nos habla acerca del Espíritu Santo. Y hablando del Mesías, dice Isaías 11, 1 y 2, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí el profeta nos está hablando acerca del Mesías, del que habría de venir, y cómo Dios lo llenaría de su espíritu. Él vendría y haría la obra no por él mismo, sino porque Dios le ha enviado, pero también porque Dios lo reviste de ese poder. En Isaías también, 61, hay un pasaje el cual el Señor Jesús utilizó cuando estaba enseñando para la sinagoga. Él dice, capítulo 61, versículo 1 de Isaías, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En Ezequiel, también en Ezequiel capítulo 36 nos está hablando acerca del Espíritu Santo. Esta mañana Ariana nos enseñaba acerca de eso, de cómo Dios transforma el corazón del hombre y le da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y hará que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero la parte que más me gusta, o que más me ha interesado, ha sido el de Joel 2, 28 y 29. Más adelantico vamos a hablar un poquitico más de eso. También en Miqueas habla del Espíritu Santo, en Zacarías, en fin, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aunque a veces lo pasamos por alto, el Espíritu está presente. El Espíritu es el que unge reyes, el que unge sacerdotes, es el Espíritu Santo el que está orando ahí, el que da esa sabiduría y ese entendimiento a los grandes hombres, profetas y escritores de la Biblia. Fue el que le dio ese conocimiento a Moisés para escribir el Pentateuco. Moisés no estaba en el momento en que se fundó el mundo, en que hubo todo ese arrebatamiento, por decirlo así, de los elementos que fueron transformados, de ser un planeta en caos y en desorden, lo organizó de una manera hermosa. Es el Espíritu Santo el que siempre obra. Ahora, cuando hablamos en Ezequiel, nos promete darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y es
promesa de la restauración del pueblo de Israel. Es esa promesa que Dios dio. Acordémonos que el pueblo venía de caída en caída. El pueblo nunca fue fiel a Dios. Desde comienzos siempre cayó. Desde Adán siempre el pueblo estuvo pecando. Entonces, Dios tenía que ir a ese ritmo, pero restaurando, castigando y restaurando, castigando y restaurando. Y cuando le habla a Ezequiel, entonces le dice eso, va a llegar el momento en que la misericordia de Dios se va a extender tanto que va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En el capítulo 37 de Ezequiel nos narra acerca del Valle de los Huesos Secos. Es un pasaje que muchos hemos leído y se ha predicado acerca de eso y se ha enseñado y nos muestra eso. Nos muestra el pueblo como estaba. Nos muestra a nosotros y lo traemos a esta época como estábamos. Totalmente secos, destruidos, abatidos, caídos, derrotados. Pero Dios le dice al profeta que profetice sobre esos huesos para que esos huesos vivieran. El profeta le dice al Señor que listo, y él profetiza, dice que se comienza a mover todos los huesos y se comienzan a unir y se comienzan a unir los tendones y la carne, y esos huesos vuelven a vivir, pero realmente no tienen vida. Por eso el Señor le dice a Ezequiel que profetice sobre el Espíritu, para que el Espíritu venga y dé vida a esos huesos secos. Es lo que el Espíritu Santo hace en las vidas de nosotros. Es lo que el Espíritu Santo hizo en el tiempo antiguo. Cada vez que el pueblo estaba en ruinas, devastado, Dios levantaba a alguien con el Espíritu Santo para que el pueblo volviera a Dios nuevamente y volviera a ser restaurado. Su misericordia es esa. Y aquí habla de la misericordia y de la restauración de su pueblo en Ezequiel. Pero cuando habla en Joel, y me impacta lo de Joel, es porque cuando leemos el libro de Joel, vemos que viene el pueblo de unas plagas terribles, unas plagas de langosta, de sequía, de cosas tremendas. Bueno, vayamos a Joel si lo encuentro. Y veremos que lo que está pasando un momentico el pueblo ahí en este momento. Joel. Dice que la tierra estaba por la langosta, ¿cierto? Y si leemos el capítulo 2, vamos a leerlo. Dice, tocad en trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, como aspecto de caballos y como gente de a caballo, correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarasca. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán. Como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra,
se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová. Aquí Dios a través del profeta está hablando eso, de que va a venir un día terrible, grande, un día de juicio para el pueblo, un día donde la ira de Dios se va a desatar y la ira de Dios va a consumir todo y va a enviar a alguien que los va a destruir. Eso es lo que está diciendo el profeta de Joel. Vienen de una plaga de langostas, ha acabado con todos los cultivos, con todo, y ahora el Señor les dice eso, pero la misericordia de Dios ahí presente, la misericordia de Dios. Y es lo que Dios promete después de esto. Dice, por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se le duele de castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de sí? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dios está dando un espacio para que la gente se arrepienta, para que las personas se arrepientan, para que se vuelvan a Él. Por eso convoca eso, convoca a, al ayuno, al lloro y al lamento. Y sigue diciendo, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Ahí está lo que el Señor pide, que se vuelvan a Él, que se arrepientan de sus malos caminos, que no sigan en sus maldades, que tomen un rumbo diferente y es el de seguir a Dios, el de creer en Él, el de estar con Él. Dios les está pidiendo eso y sigue diciendo, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y su pueblo nunca jamás será avergonzado. La misericordia de Dios presente, pero eso no es todo. Hay más. Mire lo que Dios está diciendo. Yo los voy a restituir, les voy a dar de comer, van a saciarse, van a tener de todo. La lluvia vendrá a tiempo, todo estará en orden. Pero viene la promesa
tremenda de Dios, la misericordia de Dios en pleno. Y dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él, la misericordia de Dios no es poquita, es grande. Miren lo que nos promete. Y lo podemos atribuir en este momento a nosotros. Nosotros que estamos mal, que estábamos en el mundo, que estábamos en pecado, que estábamos mal, Dios nos llamó. Y no nos llamó para decirnos, oiga, es que les voy a dar a ustedes plata y se van a ganar el baloto y van a tener edificios. No, nos llamó para decir, oiga, yo les voy a dar la salvación, pero les voy a dar algo muy importante. Cuando hablamos en Ezequiel, es al pueblo de Israel que le dice que lo va a restaurar y le da un corazón nuevo, le da un espíritu nuevo y sopla sobre el espíritu de vida. Pero aquí en Joel está diciendo que el espíritu será derramado sobre toda carne, dice sobre toda carne, sobre todos nosotros. Es la promesa del Espíritu Santo que hace Dios desde el Antiguo Testamento para ahora, para este tiempo. Es sobre toda carne que se vuelve a Él, sobre toda carne que llega a Él, sobre toda carne que cree en Él. Entonces, Él va a derramar ese espíritu sobre toda carne. Por eso les quería comenzar así, o decir de que en el Antiguo Testamento nosotros a veces pasamos por alto que el Espíritu Santo está, pero ahí está. Y si vamos a Miqueas, también ahí el Espíritu Santo va a estar. Y si vamos a Zacarías, también el Espíritu Santo va a estar. Y si vamos a Malaquías, el Espíritu Santo va a estar. Siempre en toda la Biblia el Espíritu Santo está, desde el principio. Y cuando vamos comenzamos el Nuevo Testamento, es cuando más se pronuncia el Espíritu Santo. Tal vez es cuando nosotros más le damos relevancia o importancia al Espíritu Santo. Pero mire que cuando comienza Mateo y Lucas a hablarnos acerca de las cosas que han de pasar, nos muestra que el ángel visita a María y le da la revelación y le habla de que Elizabeth va a tener un hijo. Elizabeth era una prima, pero ya era de edad, no podía tener, no podía tener hijos. Y ella le pregunta al ángel, pero bueno, ¿y yo cómo? Si yo soy virgen, estoy comprometida, pero nada. Y dice que el Espíritu Santo va a depositar la semilla ahí en María. Desde el principio también María es usada por el Espíritu Santo, es movida por el Espíritu Santo y es llenada por el Espíritu Santo. Y después María se va a visitar a Elizabeth. Y ahí cuando llega Elizabeth, dice que el Espíritu Santo llenó a Juan aún desde el vientre de la madre. Antes de nacer Juan, fue lleno del Espíritu Santo. Y Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo. Y María, después de que habla y ve cumplido eso que el ángel, el arcángel Gabriel le había dicho conforme a lo que se había profetizado, porque tanto a Zacarías como a María, como a Elizabeth, el arcángel les habló y les habló la palabra de Dios y les mostró las promesas que se iban a cumplir ahí. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a orar, comienza a hacer su obra, está presente, o no comienza, sigue, continúa la obra que él está haciendo. Es trayendo eso
que más adelante vamos a mirar en qué nos toca a nosotros. Mateo y Lucas y Marcos nos están hablando así, pero ¿por qué quise ir al Evangelio de Juan? Porque me impacta el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es el Señor Jesucristo hablando sus palabras y hablando no las palabras, como dijo ahí en este pasaje, no hablando las palabras de él, sino hablando lo que el Padre le envió a decir. Además de que en este capítulo 14 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús está haciendo como un discurso de despedida. Les está diciendo a ellos lo que va a pasar. Ellos se están entristeciendo y están diciendo, oiga, pero ¿cómo? Este man ahora nos va a sacar el cuerpo, se va a ir. Comienza el capítulo 14, el Señor Jesús le está diciendo, yo soy el camino al Padre, nadie va al Padre si no es por mí. Y comienza eso y después vuelve a dar la promesa. Vuelve a dar la promesa que Dios había dado a través del profeta Joel. Esa promesa del Espíritu Santo. Y es cuando él les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y comienza esta promesa poniendo una condición. ¿Cuál es la condición? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es que el Señor Jesús dijo que el amor era todo. Es tanto el amor que él dio, que murió por nosotros, que perdonó a sus enemigos, que hizo todo, soportó todo por amor, por amor. Por eso él dice, oiga, la condición es que me amen. Si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, mis palabras, yo rogaré al Padre. Entendamos esto. No es cualquier persona que está diciendo que va a rogarle al Padre. No es un hijo que le está diciendo al papá, venga, ¿por qué no me regala o me ayuda para darle una bicicleta a aquel? No, es Jesús mismo el que va a rogarle al Padre por nosotros para darnos otro consolador. Dice otro consolador. En otra versión dice que nos va a dar un abogado defensor, otro abogado defensor, otro abogado defensor. Esta palabra del consolador es un término griego que literalmente significa uno llamado al lado para ayudar. Es lo que significa el consolador. El consolador es el abogado, en griego también se llama paracleto, que es algo en lo cual uno se puede apoyar, y es lo que significa alguien, uno que fue llamado para estar al lado, para ayudar. Y es ese, el consolador, el espíritu de verdad. Y nos dice el Señor Jesús eso, el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. El mundo, cualquier persona, no puede recibir al Espíritu Santo, no lo ve, no lo conoce, no lo puede recibir. ¿Por qué? Por eso, porque no conoce al Señor Jesús. La condición es que conozcamos a Jesús, que lo amemos, que sigamos su camino para que Él pueda obrar en nosotros, para que Él pueda hacer eso, enviar ese consolador, enviar ese abogado, enviar al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que el mundo no lo puede recibir. Por eso es tan diferente cuando nosotros los creyentes hablamos del Espíritu Santo, porque sabemos lo que es el Espíritu Santo, de dónde viene, y no lo que dicen otras fuentes que dicen que es una energía, que es algo así como medio raro.
No lo pueden ver, no lo pueden recibir, pero dice, vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren la promesa y miren lo hermoso que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, cuando nuestra vida cambia, se transforma, el Espíritu Santo mora con nosotros, está en nosotros. Cuando nosotros decidimos que el Señor Jesucristo es nuestra vida, que esto de este mundo no vale la pena, que lo que Él vino a hacer es eso tan magnífico que nos colma, el Espíritu Santo está en nosotros. Ahí es donde aprendemos a conocer al Espíritu Santo. Ahí es donde aprendemos a vivir a través del Espíritu Santo. Él es el que mora. Además, el Señor Jesús nos dio una promesa también, ¿cierto? Cuando dijo que rogaré al Padre y os dará otro consolador, también nos dice que estará con nosotros para siempre. Él nunca nos va a abandonar. El Señor Jesús dijo, estará con nosotros todos los días de la vida hasta que esto se acabe. Lo que pasa es que Él no está físicamente. Él más adelante va a decir que nos convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús en carne no podía estar en todo lugar. En cambio, ahora a través del Espíritu Santo, el Señor Jesús está en todo lugar y está con nosotros para siempre, por toda nuestra vida, hasta que esto se acabe. Es la promesa que Él dio y es lo que se va a cumplir. Las promesas de la Biblia siempre, siempre, siempre se van a cumplir, ¿cierto? Nunca nos va a abandonar. Y es una de las características del Espíritu Santo. Nosotros lo conocemos, mora en nosotros y nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar. Ahora, el Espíritu Santo también nos va a enseñar cosas. Dice más adelante, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él. Espera un momentico. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el que nos enseña todas las cosas. Él es el que nos recuerda lo que debemos decir. Hay momentos en los que vamos a hablar de la palabra de Dios y no nos acordamos. Y el Espíritu Santo nos recuerda el pasaje o la cita o lo que debemos decir en ese momento. Pero también hay una condición. Nosotros necesitamos estar leyendo todos los días esta palabra. Porque eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, cuando estábamos estudiando, los que están estudiando, Isabela, por ejemplo, y le dicen un examen y listo, el examen, pero si no leyó el día anterior o días antes o el mismo día algo acerca de lo que le van a preguntar, pues no se va a acordar. ¿Y entonces qué pasó? Ahí, se tiró el examen. Así nos pasa a nosotros. Si no leemos su palabra, si no ponemos en práctica esas disciplinas o esos hábitos, de los cuales el primero es la lectura, también la oración, el ayuno, son hábitos que creamos en nuestra vida de fe. Pero si no leemos la palabra del Espíritu Santo, ¿cómo nos va a recordar lo que tenemos que decir? No tenemos nada en nuestra mente y pues tampoco Él es mago para decir, oiga, no, nosotros necesitamos estar preparados y el Espíritu Santo nos recordará, nos va a enseñar qué decir en ese momento, nos va a guiar a decirle a esa persona o a las personas con las que estemos hablando o al que le estemos predicando lo que Jesús quiere, que es el Evangelio, que a veces nos enredamos y es tan sencillo, pero el Espíritu Santo está ahí. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo,
Cuando hablamos de Jesucristo, el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Pero el Espíritu Santo tiene otras características y yo quiero que vayamos a Juan capítulo 16 y quiero leer del versículo 5 al 14. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo viene y cuando el Espíritu Santo viene, convence. A veces nosotros queremos hablar con las personas y queremos mostrarle porque nos angustia pensar que se van a perder y que, Dios mío, van a ir a una eternidad sin Cristo, que es terrible, pero queremos nosotros convencer a las personas. Y el Señor Jesús nos mostró a través de las parábolas que no somos nosotros, que nosotros somos solamente ese sembrador que riega la semilla. Pero es Dios y el Espíritu Santo el que convence, no somos nosotros. Nosotros necesitamos sembrar todos los días la semilla. Necesitamos hablar de Cristo, hablar de eso. Y el Espíritu Santo es el que va a convencer en el momento preciso. Y digo en el momento preciso porque a veces nosotros hablamos con personas y, por ejemplo, en el caso mío, yo le hablo a una persona y es probable que nunca vuelva a ver a esa persona. La persona bueno, para los que no saben, yo soy taxista, entonces la persona que se sube en el asiento trasero, yo le hago un servicio, pero si Dios me permite y abre el espacio, yo le voy a predicar a esa persona y le voy a mostrar el evangelio en 15 o 20 minutos que dura el servicio. No sé si esa persona se vuelva, crea o no crea. Yo sencillamente sembré esa semilla ahí. Dios es el que la hará crecer y el Espíritu Santo será el que se encargue de convencer. Pero estoy haciendo mi función como usted debe hacer su función. Sembrar la semilla. El Espíritu Santo es el que convence. Es el que convence, así como me convenció a mí hace 22 años. Así como lo convenció a usted y como convenció a muchos. Es el Espíritu Santo, dice que es el que convence de pecado. Y Jesús mismo da la explicación. Mire que es interesante este pasaje, porque Jesús no habla de pecados. Todos estábamos en pecados y muertos en nuestros delitos y transgresiones, dice la palabra de Dios. Pero aquí Jesucristo está hablando de pecado, un pecado específico, que es el pecado que va a condenar al mundo. Los otros pecados son pecados. Oh, estoy diciendo que no, pero el pecado terrible es el que está diciendo el Señor Jesucristo, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahí está el quiz del asunto. El creer o no creer. Y es el Espíritu Santo el que obra en las personas. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Es el Espíritu Santo el que vino y nos convenció de que creyéramos en el Señor Jesús para que fuéramos salvos. No para que tuviéramos plata, ni para que tuviéramos riquezas, ni nuestra vida fuera la machera. No, nos convenció de ese pecado. Pero aparte de eso también, Jesús perdonó nuestros otros pecados porque
Ahí en el arrepentirnos y apartarnos de nuestro pecado es cuando comenzamos nuestra vida con Jesucristo. Ahí es. Pero el pecado grave, el pecado que es imperdonable, el pecado por el cual las personas que sigan en ese pecado no van a conocer salvación, es ese, no creer en Jesús. No creer en Jesús. Ese es el pecado del cual el Espíritu Santo va a convencer. No creer en Jesús. No creer en Jesús. De justicia por cuanto Jesús hizo, la obra que él tenía que hacer y vuelve al Padre. Y de juicio, porque cuando conocemos a Jesús y cuando Jesús muere en la cruz, cuando Jesús muere en la cruz, cumple su obra, el príncipe de este mundo fue condenado. Es lo que el Espíritu Santo hace, el convencer. Ese es el convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero también nos guiará a la verdad y dice que no hablará por su propia cuenta. En el pasaje anterior que leímos, el Señor Jesús dijo que Él no hablaba lo que Él quería ni lo que se inventaba, sino lo que su Padre le había dicho que hablara. Y el Espíritu Santo es igual. Él no habla por su propia cuenta. Él está pendiente de lo que el Padre dice para transmitirnos y enseñarnos a nosotros. Él es el que nos da la revelación de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. No somos nosotros, ni es cualquier persona, ni soy yo parado o alguno de nosotros parado en un púlpito y diciendo cosas. No, es el Espíritu Santo revelando la palabra de Dios en nuestra vida para llevarla a cabo. Pero este cumplimiento de esa promesa de que llegue el Espíritu Santo, de lo que leíamos en Joel, de que se derramaría sobre toda carne, se dio únicamente después de que el Señor Jesús partió. El Señor Jesús murió, el Señor Jesús resucitó, el Señor Jesús estuvo durante unos días con sus discípulos y les dijo que no se fueran, sino que estuvieran juntos y reunidos. Y aquí en Hechos, en el capítulo 1 también nos habla acerca de eso. Dice en el capítulo 1, versículo... bueno, los primeros versículos de Hechos. Acordémonos que de hecho lo escribe Lucas. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa del Señor la había dado en Juan, y aquí nuevamente en Hechos, Lucas está diciéndonos que antes de ascender al cielo, dio a ellos mandamientos por el Espíritu Santo y les dijo que no se fueran, que esperaran hasta que recibieran el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso se hizo realidad y se cumplió la promesa. Y dice aquí en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba
que hablase. Se cumple la promesa del Espíritu Santo. Y los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y aquí viene un error en el que hemos caído durante el transcurso de nuestra vida. O creíamos que la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, tenía que ser el hablar en lenguas. Esa era la señal, la muestra de que estábamos llenos del Espíritu Santo. Es importante y claro. Pero aquí cuando nos habla de que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, es porque había personas de otras diferentes naciones, de otros países. Y el evangelio tenía que ser predicado a todo el mundo. Y ellos hablaron en los idiomas de esas personas que estaban presentes para que entendieran lo que Jesús vino a hacer, la obra de Jesús, la obra de Dios a través de su Hijo y el evangelio del cual se estaba proclamando. La manifestación del Espíritu Santo no es caerse al piso, no es bailar, no es reír, no es desmayarse. La manifestación de Dios es el hablar del evangelio con poder. Y el poder que el Señor Jesús otorgó a través del Espíritu Santo no es para que nosotros nos ufanemos de nuestros dones o nos creamos mejores que otros, sino que ese poder nos da la valentía y la fuerza para ir a hablar de su palabra, de la obra de Jesucristo, para mostrar a Jesucristo donde sea que estemos, delante del que estemos. Ese poder no quiere decir que podemos tumbar montes y esto. No, estamos entendiendo mal. El poder del Espíritu está enfocado en que enseñemos, en que llevemos el Evangelio, en que prediquemos, en que le hablemos a la gente. Ese es el poder que nos da el Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando yo le hablo a otra persona, cuando yo le comparto a otra persona, cuando le muestro a ese Dios vivo y a su Hijo que vino a salvarnos y a ofrecer la salvación, ahí radica el poder del Espíritu Santo. Ahí estamos llenos del Espíritu Santo. Es cuando comenzamos a vivir nuestra vida de fe real. Mis amados, mis queridos, hemos tal vez entendido mal, pero el poder y la llenura del Espíritu Santo es esa. Es lo que dijo el Señor Jesús. Mostrar al Padre, glorificarlo y mostrar al Hijo a través del Espíritu Santo. Es esa, la llenura del Espíritu Santo. No es show, no es fiesta, no son cosas que a veces vemos terribles, sino es ese poder, esa valentía, ese arrojo para ir a hablar de Jesucristo, no importa lo que pase. El poder que llegó a los apóstoles a través del Espíritu Santo fue ese, no tener miedo de lo que pasara. Y cuando revisamos la historia y vemos cómo terminaron los apóstoles, vemos que fue el Espíritu Santo el que les dio esa potestad, esa valentía para hacerlo. No les importó morir. Si vemos la historia de los apóstoles, el único apóstol que no fue muerto fue Juan. Eso, todos murieron violentamente. Pero cuando digo que Juan no fue muerto, no significa que la pasó de chévere. A Juan lo metieron en una olla de aceite hirviendo y no murió. Y no solamente se quedaron contentos con eso, sino cuando vieron que no murió, lo desterraron a una isla desierta, a Patmos, donde no había nada que comer, solo la boñiga
de las aves del cielo. Allí estuvo, pero allí el Espíritu Santo le dio la revelación del Apocalipsis al apóstol Juan. Para eso fue que no murió. Y por eso le fue dado ese poder y a todos los apóstoles, para cumplir la obra de Dios. Lo de hoy, la enseñanza es esa, que usemos ese poder para ir a predicar el Evangelio, para ir a mostrar a Cristo como nuestro Salvador, como el que perdonó nuestros pecados para que nosotros vayamos allí en las moradas que Él nos tiene preparadas, no para mirar por encima del hombro a nadie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias por que tú eres el que habla, Señor, el que tú eres el que nos ayuda, Padre. Gracias porque tú, Señor, eres nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que nos ayuda. Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Gracias porque tú eres el que nos enseña, el que nos ayuda, el que nos revela, el que nos guía, el que nos abraza, el que nos consuela, Señor, en el cual nos podemos ayudar. Gracias, Espíritu Santo, porque realmente, si tú no estuvieras aquí, nosotros no seríamos nada. Muchísimas gracias, Padre bueno.